Bienvenidos a todos, saludos, bienvenidos al primer día de la fiesta de panes sin levaduras 2026. Otro año ya ha pasado y los eventos en el mundo se están acelerando y sigue acelerándose. Y la guerra con Irán, en la que estamos ahora, ¿quién hubiera pensado? Y muchas otras cosas que quién hubiera pensado, ¿verdad? Son muchas. Y hay tanta maldad en el mundo y es mucho más importante el día de hoy que nunca, que hagamos nuestro llamado una elección segura y que no nos volvamos a los caminos del mundo, que regresemos al pecado. Y eso es lo que significa la fiesta de panes sin levadura, salir del pecado. Ahora, la Pascua y los panes sin levadura empieza la temporada de fiestas de este año y cada año Dios nos hace que renovemos el pacto con Él en la Pascua como hicimos anoche y luego tenemos una antenoche, como hicimos también anoche, tuvimos la celebración de cuando salió el pueblo de Israel de Egipto y usted se puede imaginar, simplemente haber estado ahí, ¿verdad? Estamos saliendo de Egipto, estamos saliendo del pecado, estamos saliendo de un lugar donde hemos estado por mucho, mucho tiempo. Y finalmente aquí está la fiesta de los panes sin levadura, el día uno de la fiesta de panes sin levadura. Y si les gustan los títulos, este mensaje está titulado Hagan su llamado seguro. Ahora, ¿cómo nos quedamos, nos mantenemos sin levaduras? Nosotros sabemos que cuando somos bautizados tenemos el Espíritu Santo y recibimos el Espíritu Santo, nos arrepentimos y que somos nosotros ácimos o sin levadura. Nuestros pecados son perdonados. Después de nuestro bautismo, igualmente con Cristo, quien murió por nosotros, Él era el el perfecto sacrificio sin mancha o arruga, y su sangre era preciosa, y su sangre fue aceptada por el Padre, su sacrificio fue aceptado por el Padre, como el sacrificio perfecto, sin levadura, un sacrificio sin levadura. Y es muy importante para nuestro llamado que nosotros lo entendamos, porque nosotros podemos desviarnos y podemos perder la salvación, porque la salvación no solamente una cosa de una sola vez, sino es un proceso. Y nosotros tenemos una elección que hacer. Dios nos da elecciones. Y, nosotros tenemos que estar con Dios, permanecer con Dios y no volvernos al pecado. Ahora, ¿por qué Dios quiere que recordemos estos días y que los celebremos? Para que podamos ir hacia adelante al reino y que podamos desarrollar el carácter santo y perfecto de Dios y darnos cuenta de que Dios está detrás de nosotros, ¿verdad? Y Él hace posible que nosotros sigamos marchando y conforme vamos marchando, vamos creciendo en gracia y en conocimiento en el camino. Y recordemos, no volvamos atrás. No volvamos, no nos volvamos atrás. Miqueas nos dice, vamos a Miqueas 6, versículo 4, habla acerca de Egipto y ser redimidos de la sangre de Cristo, a través de la sangre de Cristo, de la tierra de esclavitud. ¿Por qué nos dice que recordemos? Miqueas 6:4 dice, yo te hice subir de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud te redimí y envié delante de ti a Moisés. Por eso te redimí, ¿verdad? Redimido de la esclavitud. Y es importante para que nosotros no nos olvidemos, que no nos olvidemos de la casa de servidumbre, sobre todo en todos los tiempos que se vienen sobre nosotros. El mundo que nos apresa, que tenemos que estemos nosotros que estar enfocados, tenemos que estar fuertes. Y el día de hoy tenemos que estar juntos y ser bien serios acerca de nuestro llamado. Y Moisés lo dijo muy claramente en Deuteronomio 6, versículo 12. Nos dice, nos dicen que tengamos cuidado, que no olvidemos al Señor. Dice, tengan cuidado que no se olviden, no sea que olviden al Señor, quien los sacó de la tierra de Egipto, porque este es un memorial, esta es una época de recordar.
porque todos los días santos le pertenecen a Dios y nosotros queremos recordar a Dios, qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Estos días no son nuestros días o una invención del hombre. Estos días son los días de Dios, son las fiestas designadas y Dios nos ha ordenado que nosotros guardemos y celebremos estas fiestas y no son ninguna carga en ninguna manera. Vamos a Levítico 23, como siempre hacemos durante esta temporada. Y los sábados también, obviamente, son fiestas. Levítico 23, versículo 1. Vamos a comenzar desde el versículo 1. Y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, con respecto a las fiestas designadas del Señor, las cuales proclamarán ser santas convocaciones. Incluso estas son mis fiestas designadas. Entonces estas son fiestas santas. Dios pone su presencia en estos días y nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios y cuando nosotros venimos juntos, hace esto una santa convocación con Dios, su presencia aquí, él siendo el líder y habla acerca del sábado y habla acerca de la Pascua y en el versículo 6 de Levítico 23 dice, y en el quinceavo día del mismo mes es la fiesta de panes sin levadura al Señor y es al Señor. Deben comer pan sin levadura 7 días. Y tenemos que tomar ese pan sin levadura internamente. Y limpiamos nuestros hogares donde vivimos. Y nosotros somos el templo. Y ese pan ácimo viene adentro de nosotros. Y nosotros caminamos con Él cuando tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Versículo 7. En el primer día tendrán una santa convocación. No harán ningún trabajo servil en él, sino ofrecerán una ofrenda por fuego al Señor 7 días. En el séptimo día tendrán una santa convocación. No harán trabajo servil en él. Así es de que como siempre hacemos en los días santos de Dios, vamos a tomar una ofrenda y vamos a tomar una pausa y volvemos. Pausa para la ofrenda. Bueno, continuemos ahora. ¿Qué significan los días de pan y sin levadura para nosotros individualmente y también como iglesia? Individualmente, más específicamente, individualmente, porque nosotros eh, trabajamos en nuestra salvación y, y Dios, pero juntos también nosotros tenemos que llevar nuestras cargas, pero nosotros no podemos tomar decisiones por nadie más. Nosotros podemos tratar de inspirar y ayudar a otros que debemos hacerlo. Si los amamos, obviamente debemos de esforzarnos por ayudar a nuestro hermano cuando sea posible. Pero, ¿cómo podemos hacer nuestro llamamiento una elección segura? Sacando el pan con levadura. El apóstol Pedro habla acerca de esto en 2 de Pedro 1. Bueno, todos los apóstoles hablan de esto, ¿verdad? Pero en 2 de Pedro 1, versículo 10, dice que no caigamos en falsos profetas y falsos maestros, porque eso nos puede llevar, nos puede sacar del camino. Pero vamos a leer el versículo 10, dice, por esta razón, hermanos, sean aún más diligentes para hacer su llamado y elección seguros, porque todas las otras cosas que él ya mencionó antes, ¿verdad? Doctrinas falsas, falsos pastores, falsos maestros, engaño, que se meten por ganancia. Sean más diligentes para hacer su llamado y elección seguros, porque vemos el mundo alrededor de nosotros. Tenemos que ser más diligentes. Los días de panes sin levadura eh, significan tanto para nosotros porque nosotros nos ayuda a tener una relación más amorosa con Dios el Padre y con Jesucristo. Y estamos construyendo ese carácter santo y perfecto de Dios a través de todo el año, no solamente en la fiesta de panes sin levadura. Así es como nosotros podemos hacer nuestro llamado y elección seguros. Así es de que les voy a dar algunos puntos y esto es difícil, ¿verdad? Poder aplicar todos estos puntos en nuestra vida,
pero si estudiamos y estudiamos, oramos a Dios, comunicamos con Él y le pedimos sinceramente, con un corazón sincero, que nos ayude a sacar todos estos pecados de nuestras vidas. A lo mejor no sabemos cuáles son estos pecados, quizás pecados de omisión o pecados de comisión, pero Dios nos los va a mostrar y Él nos va a ayudar con todo esto. Así que nosotros podemos ser bastante alentados por esto. Punto número uno, salimos del mundo. Salimos del mundo y caminamos con Él en espíritu y en novedad de vida. Ahora, Cristo, cuando Él estaba orando al Padre, en Juan 17, versículo 15, Juan 17, versículo 15, le dijo al Padre que no lo sacara del mundo. Les dijo: "No lo saques del mundo", y hay una razón para ello, porque Cristo era la ley, la luz del mundo. Él era el ejemplo. Él estaba mostrando el camino, él estaba mostrando las buenas nuevas del reino de Dios, y nosotros también somos luces, y nosotros no no podemos, estar ayudando al mundo y ser una luz del mundo, si somos sacados del mundo. Aquí dijo en el versículo 15: "No oro que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno", de Satanás, que nos guardes de nosotros mismos y de nuestra sociedad alrededor de nosotros. Guárdalos del maligno. Versículo 16: "Si no son del mundo, así como yo no soy del mundo". Y él lo dijo después, ¿verdad? Dijo: "Satanás viene, pero no tiene nada en mí". Y nosotros también podríamos decir lo mismo, o tenemos que decir lo mismo. Que Satanás tampoco, que lleguemos al punto donde Satanás tampoco tenga nada en contra de nosotros, ningún pecado. Que nosotros no cedamos ante el pecado en este mundo. Ahora, la sinagoga de Satanás está creciendo, ¿verdad? En todas partes, en los medios, en la televisión, en el mundo, en la política, hasta en las organizaciones de salud, en las finanzas, en todo se está poniendo peor y peor. Cada vez está peor. Es un mundo malvado. Y él dice, ¿verdad? Que salgamos de Egipto, Sodoma, Gomorra y Babilonia, porque todos estos simbolizan el camino de Satanás. Y esto es lo que representa estos días, ¿verdad? En Apocalipsis 18, en el versículo 4, Apocalipsis 18 dice que salgan. El versículo 4 dice: "Y escuché otra voz desde el cielo diciendo: Sal de ella, pueblo mío, para que no tengas parte en sus pecados y no recibas de sus plagas". Porque ya vienen prontamente, ya vienen las plagas. Entonces dice que salgan para que no participen en sus pecados. Ahora, en Romanos, en Romanos 6, el apóstol Pablo habla acerca del bautismo. Y el bautismo, ¿verdad? Que fue el pueblo de Israel a través del Mar Rojo, fue un tipo de bautismo, un tipo de bautismo. En Romanos 6, versículo 4, dice: "Por tanto, fuimos sepultados con él a través del bautismo en la muerte, para que, así como Cristo fue levantado de los muertos por la gloria del Padre, en la misma forma deberíamos también caminar en novedad de vida". Así como vamos saliendo de Egipto y vamos hacia la tierra prometida, así como vamos saliendo del pecado en el mundo y vamos hacia el reino de Dios, el carácter santo y justo de Dios. Tenemos que ser como Pablo, porque dijo: Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo", y para caminar en novedad de vida. Y Dios lo hace posible, no simplemente nos deja a nosotros mismos que lo hagamos.
él no muere, hace da su sacrificio y su vida por nosotros, derrama su sangre y regresa al Padre, no nos deja solos, sino que la redención viene a través de la Pascua y su camino es perfecto en nosotros a través de su sangre y siempre lo hace posible para nosotros y Él siempre está ahí porque Él nunca nos va a dejar y no quiere que nadie perezca. Lo que nosotros tenemos que hacer es ir a Él en oración y Él irá delante del Padre. El lugar santísimo ya ha sido abierto, ¿verdad? El velo se rompió para que podamos llegar al Padre. Él es nuestro sumo sacerdote. Entonces Él está ahí, está esperando que nosotros queramos venir para poder vencer. Ahora, en Primera de Pedro 1, versículo 18, nos dice acerca de la preciosa sangre de Cristo. Primera de Pedro 1, versículo 18. Dice, sabiendo que no fueron redimidos por cosas corruptibles, por plata u oro, de su frívola forma de vivir, heredada por tradición de sus antepasados. Y estaban llenos de tradición, ¿verdad? Llenos de tradición. Y estas tradiciones, ¿verdad? Que tenemos el día de hoy con todos estos días paganos que se celebran alrededor de nosotros, ¿verdad? En el sistema Satanás. Es una forma diferente de tradición. Pero aquí dice en el versículo 19, no por la tradición de sus antepasados, sino por la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin defecto y sin mancha. Y eso es muy importante. Él era perfecto. Y aun cuando el pecado del mundo fue puesto en él, él no pecó. Él llevó ese pecado en él, pero él vivió su vida sin pecado. Y él fue delante del Padre sin pecado. Y su sangre era precioso y fue derramada su sangre. Y Dios el Padre aceptó esa sangre. No había pecado en Cristo. Él no pecó. Era por los pecados del mundo. Entonces, no, él no tenía pecado, nunca pecó. Entonces también nos da la purificación de la fiesta de panes sin levadura para santificación. Porque a través de la Pascua nos da la redención, la justificación, y luego empezamos a caminar y somos santificados. Y somos apartados, somos santificados a través del Espíritu Santo, y vamos a ver eso más adelante. Y también cómo Él nos está dando un camino para salir de la muerte, libertad de la muerte, libertad de esa esclavitud. Porque todos hemos pecado y ¿verdad? Estamos, nos quedamos cortos de la gloria de Dios. Pero la verdadera libertad solamente viene cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra naturaleza malvada que tenemos y que no podemos hacer nada acerca de esto. Y cuando nos damos sinceramente a Dios, volteamos a Dios, al sacrificio de Cristo y le clamamos por su ayuda. No sé si usted ha hecho esto antes, ¿verdad? Porque a veces hemos sido muy complacientes, ¿no? Con nuestra manera de vivir y no hemos realmente meditado en nuestros pecados y nos quedamos muy a gusto. No sé si alguna vez hemos verdaderamente clamado a Dios y le hemos pedido día con día, en oración, que nos ayude día a día, que nos limpie. Ayúdame, ayúdame para tener una mente limpia. Porque esos pecados del pasado ya están fuera, con una mente pura, y si ya están en el pasado, Dios los remueve tan lejos como está el oriente del occidente, como dice en el Salmo 103:12. Y eso es lo que Dios hará si se lo pedimos. Así es de que si usted está muy cargado de pecados, con un pecado muy pesado, quizás a lo mejor es algo generacional, quizás su bisabuelo o sus padres. Y usted está sufriendo por lo mismo, usted puede romper esos hábitos. No es una cuerda, sino un alambre bien, bien, bien grueso de metal que parece imposible de romper físicamente, pero a través del Espíritu Santo es posible. Porque todas las cosas son posibles con Cristo. Solamente tenemos que pedir, ¿verdad? En oración y pedir. Bueno, me estoy adelantando un poquito.
pero a través de la sangre encontramos la misericordia, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. La misericordia necesaria para ser redimido de la muerte y ser limpiado de la injusticia. Eso toma misericordia y toma amor y toma amabilidad y toma perdón, que solamente puede venir del Padre. Pero también esto también tiene que ver con acción de nuestra parte. No solamente es una vez salvo, ya para siempre salvo. Eso sería conveniente, pero no es así. Tenemos cosas que hacer. Podemos nosotros escoger hacer cosas que nos llevan fuera del camino, hasta un punto que terminamos blasfemando el Espíritu Santo y, y terminamos cometiendo el pecado imperdonable. Eso quizás no es muy probable, pero es posible. Entonces nosotros tenemos nuestra parte que hacer, ¿verdad? Es el sacar el pecado es una acción. Tenemos que estar sacando el pecado todos los días, así como sacamos la levadura en nuestras casas y sacar el pecado de nuestras vidas. Ahora, punto número 2, tenemos que estar venciendo el pecado que está dentro de nosotros. Dios nos ha dado el libre albedrío para poder nosotros escoger obedecerlo y poder sacar el pecado de nuestras vidas. O lo podemos también dejar y empezar a adoptar esta naturaleza malvada y ser complacientes y laodiceanos de esto, pero eso no es lo que, esa es la manera fácil, pero ese no es el camino al reino de Dios. Ese no es el camino a la salvación. Ahora, la salvación es un regalo, pero tenemos cosas que hacer. Para poder caminar con Dios, nosotros tenemos que sacar la levadura y vencerla. El apóstol Pablo dice en Gálatas 5:1, habla acerca de cómo las obras de la carne, las obras del espíritu, los frutos de la carne, los frutos del espíritu. Pero en Gálatas 5, versículo 1, dice, por lo tanto, están firmes en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres y no sean nuevamente sujetados en un yugo de esclavitud. No vuelvan a la esclavitud y a los caminos de este mundo. Ahora, el tercer punto, punto número 3. Traigamos todo el pensamiento cautivo. Esa es una acción, porque nosotros queremos tener los pensamientos y la mente de Cristo y los pensamientos del Padre, porque esos son mucho más altos que nuestros pensamientos y ellos traen vida abundante, vida eterna. Pero los pensamientos del mundo y del hombre traen maldad, enfermedad, odio y toda clase de cosas negativas que no son beneficiosas para nuestra salud. Segunda de Corintios 10, versículo 3. El apóstol Pablo habla acerca de que traigamos todo pensamiento cautivo en primera, en segunda de Corintios 10. Habla acerca de esto. Dice, porque aunque caminamos en la carne, no guerreamos de acuerdo a la carne. Porque las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas a través de Dios para el derrocamiento de fortalezas. Sí, vemos cómo es Dios quien lo hace. Y Satanás es quien está persiguiéndonos y hace que tropecemos muchas veces a través de emociones y dardos con fuego y muchas otras cosas que a veces ni siquiera nos imaginamos ni nos esperamos. Pero Dios está ahí para poder derribar esas fortalezas, derrocar esas fortalezas. Porque a veces parece no podemos sobreponernos a esto, pero en el versículo 5 se nos instruye esto, echando abajo vanas imaginaciones, ¿verdad? Vanas imaginaciones y todas las cosas del mundo son vanas imaginaciones. Cosas que traemos en la mente, que Satanás nos trata de inculcar a través de la televisión, de los medios de comunicación. Echando abajo vanas imaginaciones y toda cosa que se exalta a sí misma contra el conocimiento de Dios. Y eso puede ser de Satanás o de nuestro propio orgullo. Puede ser de nuestra propia vanidad, de nuestro ego. Y Cristo les habló a los discípulos acerca de eso. No te estés exaltando a ti mismo, no seas como el mundo. No sean señores sobre los otros. No quieran un rey físico
porque después va a venir el Rey de Reyes. Ahorita tenemos que trabajar en nuestro carácter, en nuestras emociones, para que seamos como Cristo, para que seamos tiernos y humildes, sumisos, cediendo, humildes, con un espíritu contrito y trayendo cada pensamiento a la obediencia de Cristo. Algunas de estas fortalezas, para, para nombrar solamente algunas de ellas, ¿verdad? Por ejemplo, adicciones, enojo, la ira. La ira sin control, una persona se puede poner enojada todo el tiempo. Es como si prendiera un switch, ¿verdad? Pero en el versículo 18, ¿verdad? En Gálatas 5:16 dice que caminemos, ¿verdad? En el espíritu y no en la carne, que caminemos de acuerdo al espíritu. Y puede usted leer todo el resto de lo que dice aquí, que no caminemos de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al espíritu, porque están opuestos uno a otro. Pero nosotros tenemos que estar en guardia en contra del pecado y que podamos nosotros tener los frutos del Espíritu Santo y caminar con Cristo. Tenemos que guardar la puerta de nuestra mente, como dice en Proverbios 4:23, la puerta de nuestra mente, ¿verdad? Porque de ella mana la vida. Y, y Proverbios 4 habla acerca de alguna de estas fortalezas y de estas cosas que Satanás quiere poner en nuestra mente y quiere hacer que lleguemos a hacerlas sin, sin querer, ¿verdad? Versículo 24, Proverbios 4, versículo 24, quita de ti una boca engañosa y labios tortuosos pon lejos de ti, ¿verdad? Y, y labios tortuosos pon lejos de ti, porque Satanás es el asesino desde el principio, ¿verdad? Pero tenemos que estar viendo delante de nosotros, como dice aquí. Tus ojos miren lo recto, versículo 25, como Job había hecho un pacto con sus ojos para no mirar otras cosas, ¿verdad? No estaba, y para que Satanás no lo tomara. Versículo 26, considera la senda de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. La, la ley es una luz, una lámpara a nuestro camino, como dice en el Salmo 119, 105. No te apartes, no dobles la mano de la derecha ni a la izquierda, sino remueve tu pie del mal. El camino es recto. Remueve tu pie del mal. El apóstol Pablo entendía acerca de estas fortalezas. Él sabía de esto. Vamos a Romanos 7 y versículo 17, porque él tenía lo mismo que tenemos todos el día de hoy. Lo podemos leer acerca de esto. Romanos 7, versículo 17, porque nosotros queremos hacer las cosas bien y tenemos tener una buena relación con Dios y agradar a Dios, pero igual constantemente tropezamos, constantemente cometemos pecado, aunque no queremos. Pero ¿qué dice aquí en el versículo 17? Sí, entonces no estoy más ejercitándolo yo mismo, más bien es el pecado que está viviendo dentro de mí, porque entiendo plenamente que no está viviendo dentro de mí, esto es, dentro de mi ser carnal, ningún bien. Y eso es lo que dijo Cristo, ¿verdad? ¿Por qué me llamas bueno? Yo estoy en la carne. Él sabía que estaba en la carne. Dice, porque el deseo de hacer el bien está presente dentro de mí. Pero cómo ejercitar eso lo cual es bueno, no encuentro. Versículo 19, porque el bien que deseo hacer no estoy haciendo, sino el mal que no deseo hacer, eso estoy haciendo. Pero si hago lo que no deseo hacer, no estoy ejercitándolo más yo, sino el pecado que está viviendo en mí. El pecado que está viviendo en mí. Y en la misma manera nos pasa a nosotros, ¿cierto? Estamos luchando contra el pecado. Ya sabemos que no estamos solos, que Dios nos va a ayudar para poder sobreponernos a estos pecados, a esta naturaleza. Pero tenemos que ir a pedirle, tenemos que aplicar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos ha dado esto. Y tenemos que pedirle todos los días. Cuando estamos en todos en estas pruebas, cada minuto del día que nos ayude. Porque cuando algo entra en nuestra mente, tenemos que decir, para, alto.
Dios, ayúdame, no me dejes estar aquí. No me dejes pensar en esto, ni quedarme aquí. No, y no quiero regresar al pecado. Y vamos a seguir luchando, porque no quiere que nadie perezca. Este es un proceso continuo, ¿cierto? Parece como si fuera cuando nos salimos de Egipto ya estamos librados, pero no, estamos siendo librados una y otra y otra y otra vez. Es un proceso, porque nosotros tenemos pecado dentro de nosotros y tenemos que vencerlo. Y para hacerlo, el siguiente punto, punto número 4, es identificar y, y también tomar posesión de ese pecado. Tenemos que darnos cuenta que es nuestro pecado. Tenemos que adueñarnos de nuestro pecado. No culpe a nadie más, no haga excusas. Identifique el pecado que usted tiene y esos problemas y vaya delante de Dios y dígale que ha pecado. Y en oración arrepiéntase y pídele perdón y que lo ayude para poder sacarlo. En el Salmo 139, Salmo 139, y a través de la oración sincera y profunda, con toda humildad que nos ayude a vencer. Salmo 139, versículo 23. Que tengamos esta actitud. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, porque de ahí salen las emociones y los pensamientos de nuestra mente. Dice, pruébame. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y mira si hay algún camino malvado en mí, y guíame en el camino eterno. El camino, la verdad y la vida. El camino eterno, caminen con Cristo. Analiza sus pecados personalmente y díganle a Dios, tengo este pecado, necesito deshacerme de él, no lo quiero, por favor perdóname. Permite que la sangre de Cristo, que fue derramada por mí, sea yo justificado y sea yo visto como justo como Cristo, con la justicia de Cristo delante de Dios. Esto es algo asombroso para mí, pero eso es lo que hace Dios el Padre. Cuando venimos a Él en sinceridad y en verdad, con un corazón sincero, identificando el pecado y confesándolo delante de Él. Primera de Juan 1, versículo 9, nos dice acerca de esto, ¿verdad? Y Juan era el apóstol del amor, ¿verdad? Todos tenían el Espíritu Santo de Dios, pero Cristo amaba a Juan. Obviamente podemos decirlo, Cristo nos ama a todos, pero quizás pasaba más tiempo con Juan en esos minutos de quietud. Primera de Juan 1, versículo 9. Vamos a comenzar desde el versículo 6. Si proclamamos que tenemos compañerismo con Él, ¿verdad? De hecho, si tenemos una relación con Dios, todo, y pensamos que todo está bien, ¿verdad? Dice, pero si confesamos nuestros pecados, si decimos que no tenemos pecado, estamos engañándonos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Dice, a lo mejor estamos pensando que estamos caminando en la luz, pero estamos caminando en la oscuridad. Como dice en el versículo 6, si estamos caminando en la oscuridad, estamos mintiéndonos a nosotros mismos y no estamos practicando la verdad. Versículo 7 ahora. Sin embargo, si caminamos en la luz como Él está en la luz, entonces tenemos compañerismo unos con otros y la sangre de ese Jesucristo, su propio Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, estamos engañándonos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros propios pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Y ese es un proceso maravilloso, asombroso, para poder sacar el pecado y poder vencer ese pecado y para asegurarnos que nuestro llamamiento y elección sean seguros. Y si decimos que no hemos pecado, ¿verdad? Lo hacemos al un mentiroso y su palabra no está en nosotros, como dice en el versículo 10. El Espíritu Santo es muy importante en todo esto.
A través de nuestro llamamiento y su sacrificio con el Espíritu Santo, Él nos ayuda a vivir en justicia, nos ayuda a caminar en el camino. Nos da esa justicia que es imputada a nosotros a través del arrepentimiento, el perdón y todo a través de la sangre de Cristo. Él hace que nuestro llamamiento sea seguro y ya nos ha mostrado esto y sabemos que en nuestro pecado y nos arrepentimos. Ese es el punto número 5. Nos arrepentimos. No solamente nos adueñamos de nuestro pecado, lo reconocemos, sino que nos arrepentimos. Porque Él sabe todos los corazones cuando nos arrepentimos todos los días. Cuando vamos delante de Dios, Él es una propiciación, Él es un sacrificio de reconciliación, Él es paciente y Él sabe cómo nos hizo, sabe que somos frágiles y Él sabe cómo nos hizo, Él sabe lo que puso en cada uno de nosotros. Nosotros somos su obra. Somos hechura suya, como dice en Efesios 2. Y, y Cristo está trabajando. Y Él nunca se va a rendir. No, no, sin importar cuántas veces fallemos, si vamos y nos arrepentimos, Él siempre está ahí. Aún después de nuestra conversión, encontramos la ley de pecado y muerte en nosotros, ¿cierto? Y encontramos pecados de los cuales tenemos que arrepentirnos. Ahora, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es justo para limpiarnos, perdonarnos y limpiarnos de nuestro pecado. Y como dice en Efesios 5:26, Él nos santifica y nos limpia a través del agua por su palabra, porque su palabra nos lava y mantiene el pecado afuera y nos apunta en la dirección correcta. Nos ayuda a ver dónde debemos caminar y lo que Dios quiere que hagamos nosotros. En Efesios 5, porque es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Mm, Dice cómo ha limpiado a su iglesia por la palabra y como su esposa, su prometida, es santa y es limpia a través de Cristo, de la palabra de Cristo. Pero nosotros sabemos que hasta el mismo Cristo aprendió obediencia a través de los sufrimientos. Y eso nosotros también lo sabemos y lo encontramos y lo vivimos. Y precisamente por eso nos permite que pasemos estas pruebas y que nos sucedan, pero Él nos escucha, Él está ahí. Y en estas pruebas y tribulaciones lo hace. Ahora nuestro llamado es un llamado de vencer. Y es uno de obedecer la palabra como Cristo obedeció al Padre. Y en cinco, eh, Hebreos 5, Hebreos capítulo 5, vamos a comenzar desde el versículo 7. Dice quien en los días de su carne ofreció oraciones, hablando de Cristo, y súplicas con fuerte lamento y lágrimas, a quien era capaz de salvarlo de la muerte, y fue oído porque temió a Dios. Aunque era un hijo, aún así aprendió obediencia de las cosas que sufrió. Ahí habiendo sido perfeccionado, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos aquellos que lo obedecen, después de haber sido designado por Dios como sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Y, 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 escriba Primera de Pedro 21 y 22, porque nos dice para qué fuimos llamados, porque Cristo sufrió por nosotros, dejándonos un ejemplo para que nosotros pudiéramos seguir su ejemplo, porque dice que Él sufrió y Él sufrió por nosotros, pero para eso nosotros hemos sido llamados también. Entonces nosotros debemos ser imitadores de Cristo. Y vemos también que el vencer no es algo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos, son cosas bien difíciles. Estos, estas cosas, estos pecados profundos, ¿verdad? Hay también pecados presuntuosos, ¿verdad? De actitud y de muchas otras cosas, de omisión y comisión, todo esto.
El vencer es algo que no podemos hacer nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda a sacar el pecado que está dentro de nosotros no volver al pecado. Es a través del poder de Dios, de su Espíritu Santo, que puede Él someter todas las cosas a Él. Es posible con el poder del Espíritu Santo. Juan 14, Juan 14, versículo 26. Bueno, yo menciono esto mientras van para allá. Voy a mencionar 2 Corintios 1:3 porque es el Dios de confort, de todo el confort. Él se sienta en el trono de misericordia y de confort, para que nosotros aprendamos a confortar a otros también, y por eso le llama el Espíritu Santo el confortador, el consolador. Dice, pero versículo 26, cuando el consolador venga, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, ese les enseñará todas las cosas y les traerá a su memoria todas las cosas que les he dicho. Y en Juan 16, versículo 7, un poquito más adelante, todo, todo Juan 16 podríamos leer, ¿verdad? Pero en el versículo 7 dice, pero les estoy diciendo la verdad. ¿Es provechoso para ustedes que me vaya lejos? Porque si no me voy lejos, el consolador no vendrá a ustedes. Sin embargo, si me voy, se los enviaré. Y cuando ese haya venido, condenará al mundo acerca de pecado y justicia y juicio. Y hace lo mismo con nosotros. Y es precisamente por lo cual que no podemos vivir en pecado. Porque el Espíritu Santo mm, nos nos convence y tenemos una mente culpable, ¿verdad? El versículo 13, ahora que estamos aquí en Juan 16, dice, sin embargo, cuando ese haya venido, el Espíritu de la verdad los guiará a toda verdad, porque el Espíritu nos lleva a toda la verdad. Si usted tiene dificultad en entender al entender la verdad, pídale a Dios que lo lleve a toda la verdad. Y pídalo una y otra vez, y Él lo hará. Aquí dice, los guiará a toda verdad porque no hablará de sí mismo, sino cualquier cosa que oiga hablará y les revelará las cosas por venir. Y todos los que, porque como dice en Romanos 8:14, todos los que andan por el Espíritu de Dios, son guiados por el Espíritu de Dios, son los hijos de Dios. Vamos a Romanos 8, versículo 26. Romanos 8, versículo 26, habla acerca de lo que el Espíritu Santo hace por nosotros. Dice, en la misma forma también el Espíritu está conjuntamente ayudando nuestras debilidades. Esas cosas que le fallamos a la marca, ¿verdad? Al objetivo. Dice, porque no entendemos plenamente por qué cosa deberíamos orar, de acuerdo a cómo es necesario, pero el Espíritu mismo hace intercesión por nosotros, con gemidos que no pueden ser expresados por nosotros. Hasta nuestros pensamientos son comunicados con Dios. Dice, y aquel que busca los corazones comprende cuáles son los esfuerzos del Espíritu, porque ese hace intercesión por los santos, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y sabemos que todas las cosas trabajan juntas para el bien de aquellos que aman a Dios y para aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. Ahora, no entiendo esto, pero algunos en Israel querían regresar a Egipto, ¿verdad? Y dicen hechos, ¿verdad? Que se fueron descorazonados y querían regresarse, ¿verdad? Lo podemos leer en el libro de Números, ¿verdad? Y decían, ay, nos hubiéramos quedado en Egipto, nos estás tratando de matar, ¿verdad? Queremos regresar. No, yo no entiendo por qué la gente haría eso, ¿verdad? Tenemos un llamamiento maravilloso. ¿Por qué regresaríamos a las cosas del mundo? Tenemos que tener un corazón lleno de este deseo, de que sepamos qué maravilloso es este llamado y que hagamos de nuestro llamamiento una elección segura, que busquemos a Dios, que tengamos un corazón que desea a Dios. Y este es otro punto, ¿verdad? Que tengamos un corazón que desee amar a Dios y amar a los hermanos
y amar a todos y esperar ver a todos cómo para que tengan toda la oportunidad de vivir una vida abundante y que conozcan la verdad. Ese es nuestro deseo. Tenemos que tener un deseo muy fuerte y un corazón puro, y permanecer fieles, sacar pecado de nuestras vidas y, em, permanecer hasta el fin, ¿verdad? Pero eso toma corazón. El corazón es el centro de los frutos del Espíritu, porque ahí en el corazón es donde vive el Espíritu Santo, y son las intenciones y acciones del corazón. Si son malvadas, se van a revelar. Si son en amor puro, moran en el corazón. Representan nuestra condición moral y espiritual. No podemos simplemente escuchar. Podemos escuchar a algunas personas y darnos cuentas, ¿verdad? Si alguien le está diciendo lo que hay en su corazón, como dice en Mateo 5:8, dice: benditos los puros en espíritu, los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Y hablamos acerca de ver a Dios. Benditos los puros de corazón, aquellos que tienen el corazón limpio, ¿verdad? Habiendo sido lavados con el agua pura, con el agua de la palabra de Dios, ellos verán a Dios. La transformación de nuestro corazón es esencial para la renovación espiritual, teniendo nuestras mentes renovadas en crecimiento, en vencer al pecado por todos los obstáculos y las fortalezas que nos previenen, ¿verdad? De todo esto. Vamos a Ezequiel 36, 26, y vamos a ver algo que fue escrito en Hebreos por el apóstol Pablo 2 veces. Diferentes palabras, pero el mismo concepto. Hablando acerca del corazón, hablando acerca del espíritu que reside en nosotros. Y dice aquí, Ezequiel 36, 26, y les daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré el corazón de piedra de su carne, y les daré un corazón de carne. Porque eso es lo que hace el pecado, nos da un corazón de piedra. Dice, y pondré mi espíritu dentro de ustedes, y haré que caminen en mis estatutos, y guardarán mis ordenanzas, y las harán por su espíritu. Porque nos convence de pecado. Y luego tenemos un tiempo miserable si estamos viviendo en pecado. Si tenemos un problema del cual no nos podemos deshacer, nos va a frustrar demasiado. Nos va a tener sin paz. Pero si vamos a Dios y le pedimos, vamos a Hebreos 10, 16, donde el apóstol Pablo dice esto, y también está en Hebreos 8:10. Está hablando acerca de esto. Este es el pacto que estableceré con ellos después de aquellos días. Dice el Señor, yo daré mis leyes dentro de sus corazones y las inscribiré en sus mentes. Y sus pecados e ilegalidad no recordaré nunca más. Porque, porque ya han sido identificados, los han mencionado, se han arrepentido, lo han hecho con un corazón sincero, en espíritu y en verdad, con esa sinceridad. Y Dios los perdona y no los recuerda más, tan lejos como está el oriente del occidente. Tener un deseo ferviente de estar cerca de Dios es esencial en estar cerca de Dios y vencer el pecado diariamente y para poder llegar al reino de Dios y ser un beneficio a los demás y ser un gozo a los demás y amar a las otras personas. No podemos hacer eso cuando andamos caminando en pecado. Somos unos hipócritas. Yo me vuelvo un hipócrita si estoy trayendo el pecado conmigo y la gente se va a dar cuenta de eso. Dios quiere que todos lleguen a su reino. Él no quiere que nadie muera, como ya lo dijo en su palabra, pero nos da las herramientas para poder hacer eso. Ahora, no queremos volver al mundo, queremos estar eh, fieles hasta el fin.
y tenemos que sobreponernos al pecado que rápidamente nos atrapa. Sobre todo los pecados presuntuosos. Pueden ser, pueden ser intencionales, pueden ser de rebelión, pueden ser de obstinación, pero de todo se puede arrepentir uno, ¿verdad? Un pecado presuntuoso puede ser una persona o un grupo de personas, una persona, una nación entera. Vamos a ver lo que dice Salmo 19, a ver lo que dice. Pueden ser pecados presuntuosos, deliberados, arrogantes, ¿verdad? Salmo 19:12. ¿Quién puede entender sus errores? O límpiame de mis faltas secretas. También mantén también atrás a tu siervo de pecados pretenciosos o presuntuosos que no gobiernen sobre mí. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Si uno no se arrepiente y no lo trae delante de Dios, entonces, si no lo trae, empieza a acusar a los demás, ¿verdad? Si no lo resuelve, y empieza a echar odio a todos, o una fiesta de lástima, ¿verdad? Para pensar, empieza con los pensamientos negativos. Pero dice, no dejes que se enseñoren de mí. Entonces seré sin culpa y seré inocente de gran transgresión. Las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables a tu vista, oh Señor, mi roca y mi redentor. Nosotros tenemos que dejar que Dios nos lleve a toda la verdad, porque no podemos nosotros hacer nuestro llamado una elección segura sin el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos da libertad. Segunda Corintios 3, el Espíritu Santo de Dios nos da, segunda de Corintios 3, versículo 17, y dice aquí, ahora el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Ujú. Y ahora Juan 4, versículo 24, dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores lo, lo adorarán en espíritu y en verdad. El Padre ciertamente está buscando a aquellos que lo adoren en esta manera, porque hay falsos adoradores también. Pero Dios es espíritu y dice Dios es espíritu. Y aquellos que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Tiene que ser de corazón. Tenemos que estar con Él genuinamente, sinceramente, reflejando en el corazón y nuestras intenciones. Esto nos hace que vengamos a Él, que seamos guiados por el Espíritu Santo. Y nos ayuda para que el Espíritu Santo nos guíe a través del día y también en nuestra adoración. Tenemos que evadir la hipocresía con el Espíritu de Dios, porque si adoramos nosotros en verdad, esto nos muestra quiénes somos y lo que creemos. Tenemos que tener amor sincero y la verdad con el Espíritu Santo. Colosenses 1:10. Porque Israel salió de Egipto, de Ramsés, y pasaron el Mar Rojo, y debió de haber sido eso todo, pero no, tuvieron que pasar otros 40 años, ¿verdad? Y Dios estaba con ellos, siempre estuvo con ellos. Colosenses 1:10. Dice que puedan caminar dignamente del Señor hacia todo lo agradable, siendo fructíferos en toda buena obra, no nuestras obras, sino las de Dios, a través del Espíritu Santo de Dios, y siendo fortalecidos con todo poder, de acuerdo al poder de su gloria, creciendo en el conocimiento de Dios. Dice, hacia el versículo 11, siendo fortalecido con todo poder, de acuerdo al poder de su gloria, hacia toda resistencia y paciencia y con gozo, dando gracias al Padre, quien nos ha hecho calificados para la participación de la herencia de los santos en la luz, quien nos ha rescatado personalmente del poder de la oscuridad y nos ha transferido al reino del Hijo de su amor. Y podemos leer a Romanos 4:17, porque nos habla acerca de lo que serán las cosas. Dice,
en quien tenemos redención, versículo 14, a través de su propia sangre, incluso la remisión de pecados, porque tenemos que caminar en el en en el en el conocimiento de la verdad. En Juan 8:32 dice: "Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres". Y todos sabemos también lo que dice el Salmo 119, lean el Salmo 119, porque eso nos hace libres, ¿de qué? De la esclavitud al pecado que nos arrastra y que nos y que nos atrapa. Es importante que tengamos un amor sincero a la verdad. Usted puede leer segunda Tesalonicenses 2, versículo 3, segunda de Tesalonicenses 2:3. Dice: "No permitan que ninguno los engañe por ningún medio, no dejen que ninguno los engañe por ningún medio, porque ese día no vendrá a menos que la apostasía venga primero y el hombre de pecado sea revelado, el hijo de perdición, aquel que se opone se exalta a sí mismo, sobre todo lo que es llamado Dios o que es objeto de adoración. Así que adora el templo de Dios y se sienta como Dios proclamando que él mismo es Dios, porque versículo 7, porque el misterio de ilegalidad ya está trabajando, solamente que hay uno que lo está restringiendo el tiempo presente hasta que surja de en medio. Y, es, en- di- y dice en el versículo 10, y dice, con todo engaño e injusticia en aquellos que están pereciendo, porque no recibieron que el amor de la verdad, para que pudieran ser salvos. Bueno, estos son algunos de los puntos para ayudarnos a vencer en nuestro caminar, para poder hacer nuestro llamamiento una elección segura. Y Dios quiere que lo hagamos, porque nuestro futuro en el reino depende de esto. Y hay muchísimas otras cosas de las que podríamos hablar, ¿verdad? Acerca de todas estas fortalezas y las piedras y las cosas en las que tropezamos. Pero si nosotros permanecemos fieles en esta lucha, porque es una lucha, es una pelea, como dijo el apóstol Pablo, nuestro futuro es maravilloso, es inimaginable, de gloria eterna, de con la gloria de Dios, bueno, poco menos glorioso que Dios, obviamente, como dijo Abraham, ¿verdad? Todos tienen una gloria diferente, ¿verdad? Pero todos seremos uno, ¿no? Seremos una familia. Nadie va a estar triste, porque lo que usted sea será perfecto para usted, porque es lo que Dios quiere para usted, y le va a quedar como anillo al dedo. Nosotros somos la hechura de Dios. Estamos siendo moldeados por Dios para desarrollar la mente de Cristo y la plenitud, la estatura de la plenitud de Cristo. Y el objetivo de nuestro llamamiento y de nuestra elección es la primera resurrección. De ahí viene esta parte segura, porque nosotros seremos transformados a seres espirituales, como dice puede leer en 1 Corintios 15, Romanos 12, del 1 al 2. Todas estas cosas apuntan al objetivo de vencer. Y mientras vamos en el camino, vamos creciendo en amor, vamos amando a los demás, vamos ayudando. ¿Cómo puedo servirle? ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Qué necesitas? Yo te amo, vamos a juntarnos, vamos a, a compartir la palabra de Dios. Habla de esto en Hebreos 10:26. Vamos a Efesios 2:7. Porque al vencer el pecado que está dentro de nosotros, estamos siendo preparados para regir y reinar con Cristo, para poder finalmente poner este mundo en el camino correcto. Qué cosa tan maravillosa. Vamos a estar en el gobierno de Dios, así es de que seamos diligentes en nuestro llamamiento, como hemos escuchado, y movámonos hacia adelante, no hacia atrás. Vamos a leer Efesios 2, versículo 7. Para que en los siglos que vienen pudiera mostrar las excesivas riquezas de su gracia, su amor, en su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Asombroso. No tenemos,
ni una sola manera de entender lo que va a ser eso, o cómo va a ser eso. Yo me siento y empiezo a pensar en esto, ¿verdad? Estoy ahí en el bosque y empiezo a pensar en esto. Veo toda la creación alrededor de mí, veo un poquito de estas cosas y toda la creación está esperando y podemos ver su personalidad, su carácter, su amor, y vemos a todas las cosas alrededor de nosotros y también sabemos acerca de los ángeles. Bueno, la última escritura que tenemos el día de hoy, para el día de hoy, espero que todos tengan una maravillosa y provechosa fiesta de panes sin levadura. Hoy empieza el primer día de los 7 días de sacar el pecado. Vaya a Dios, pregúntele, pídele sinceramente que lo ayude para que a través del Espíritu Santo pueda sacar el pecado que está dentro y con la ayuda de Cristo Jesús pueda usted mantenerse en el camino recto y mantenga sus ojos en Cristo. Y vamos a terminar con esta escritura. Efesios 5, versículo 1 dice, por tanto, sean imitadores de Dios como hijos amados, que son o lo que somos hijos amados, que caminen en amor. Incluso como Cristo también nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Así es de que tengan un maravilloso resto del primer día de la fiesta de panes sin levadura.